Buenas tardes a todos, un placer, por supuesto, compartir esta capacitación aquí en Agrositio. Me han convocado para tocar un tema verdaderamente importante y preocupante, que es el tema de resistencia de hongos a fungicidas. Y cuando uno revisa el concepto de fungicida, en primer lugar lo que tiene que entender es que es una herramienta tecnológica que ha generado mucho impacto en la agricultura, en la historia de la agricultura. No solo ha permitido aumento de producción, sino también aumento de la productividad. Muchos cultivos, como tomate, papa, vid, frutales, no podrían realizarse sin el uso de fungicidas. Ahora bien, si uno revisa también la historia en relación a los fungicidas, encuentra que durante muchos años los productores y asesores han tenido una paleta de unas variadas moléculas que con bajas dosis generaban alta eficiencia de control. Pero ahora el escenario es extremadamente cambiante, muy diferente y diríamos que dramáticamente preocupante. Y esto se debe en primer lugar a que muchas compañías, o en general las compañías, están teniendo altísimos costos y dificultades para encontrar nuevos mecanismos de acción. Por lo tanto, su proyección a la aparición de nuevas moléculas es muy difícil y de hecho las nuevas fungicidas que están saliendo responden a mecanismos de acción de los años 60, 70, 80. Por otro lado, hay muchas restricciones desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social y humano, donde a partir de legislaciones nuevas están siendo restringidas ciertas moléculas. Y el tercer punto más importante de todo este escenario dramáticamente cambiante tiene que ver con que los productores y asesores comienzan a alarmarse y tienen sensaciones, muchas de ellas comprobadas, de que los fungicidas no están funcionando con la misma eficiencia con que funcionaban años atrás. Esto además hace peligrar la vida útil de un fungicida, entendiéndose como tal a la cantidad de años que transcurre desde el lanzamiento comercial hasta que comienzan las fallas de control en el campo. Hoy estamos viendo que la vida útil de los fungicidas promedio se ha acortado en forma significativa, demostrando una vez más en este contexto de que existe un peligro real de que los hongos se están volviendo resistentes o han perdido sensibilidad a muchas moléculas fungicidas. De hecho, algunos patógenos en particular solo responden a una o dos moléculas en particular, como es el caso, por ejemplo, de la ramularia que ataca a la cebada. Esto está ocurriendo también en los seres humanos, ¿no? Cuando uno revisa la resistencia, por ejemplo, de bacterias a antibióticos, es análogo y más cercano a ustedes van a encontrar los casos de resistencias de herbicidas, de malezas herbicidas. Por lo tanto, estamos en una agricultura que hay que redefinirla con grandes cambios y con grandes problemáticas. En primer lugar, vamos a tratar de plantear conceptos básicos para ponernos de acuerdo de qué cosas estamos hablando. ¿Qué es un fungicida? Por supuesto que es una sustancia química que aplicadas a las plantas protegen de la penetración y o posterior desarrollo de los patógenos dentro de sus tejidos. Fungicida en realidad etimológicamente significa fungus hongos, sida matar, sería una sustancia que mata a los hongos. Sin embargo, hay acepciones en cuanto a que hay productos fungicidas, entre comillas, que paralizan el crecimiento y serían fungistáticos, o que inhiben la esporulación o serían antiesporulantes. Aún así, estas definiciones o estos comportamientos están incluidos dentro del concepto fungicida. Claro que cuando uno utiliza un fungicida tiene toda la esperanza y toda la expectativa de que su inversión finalmente sea rentable y esto está íntimamente ligado a que se logre ese control de la enfermedad. Sin embargo, cada vez más, con más frecuencia, se están encontrando fallas de control y esto se levanta cada vez que uno va a visitar campos en todos los países y por supuesto incluido la Argentina. Y cuando uno pregunta a qué se deben esas fallas de control, ¿cuáles son las causas? Una de ellas, una de las más importantes en esta economía tan cambiante, tan desafiante que tiene siempre la Argentina, es bajar las dosis de los fungicidas. Es decir, utilizar subdosis de fungicida. Generalmente cuando se utiliza dosis menores a las recomendadas, nos estamos apartando de la garantía que da el fabricante y por lo tanto muchas veces la eficiencia de control es menor y muchas veces por lo tanto comienzan a sentirse fallas de control.
pero esto es debido a que se ha bajado las dosis recomendadas. La segunda causa puede ser la pulverización de moléculas poco eficientes. Muchas veces se pueden elegir determinadas moléculas que no son del todo potentes para la problemática elegida. La tercera causa puede ser que haya niveles de enfermedad tan altos que ni siquiera alcance la dosis máxima recomendada por Mabete para controlarla. Y esto muchas veces ocurre cuando se llega tarde, cuando no se rigen por sistemas basados en umbrales. Entonces las aplicaciones son tardías y el fungicida se debe enfrentar a una superpoblación de hongos que no está acostumbrado a enfrentarse porque su Mabete y su recomendación ha hecho con poblaciones medias de hongos. La cuarta causa puede ser la tecnología de aplicación ineficiente, a tal punto que puede aplicarse en el momento correcto, se puede utilizar la mejor molécula y la mejor dosis, pero la tecnología de aplicación es mala y falla, y por lo tanto el producto no penetra lo que tiene que penetrar o no llega a los estratos donde tiene que llegar. Lo mismo sucede con las malas condiciones ambientales. Si hay un exceso, por supuesto, de temperatura, una disminución de humedad, o no se utilizan, por ejemplo, también determinadas coadyuvantes, puede suceder exactamente lo mismo en las fallas de control. Y la última causa, que diríamos que es la más difícil de comprobar, de confirmar y aceptar, tiene que ver con la aparición de cepas o razas que son menos sensibles, lo que es en la jerga popular, resistente a los fungicidas. Por eso es la más difícil de comprobar, porque requiere métodos de análisis y de detección, en primer lugar tradicionales y en segundo lugar moleculares para confirmar esto. Ahora bien, seguimos con los conceptos básicos. ¿Qué es resistencia? ¿Qué es sensibilidad y qué es fungitoxicidad? La resistencia, para definirla, es un atributo que tienen, por supuesto, los hongos. Es una habilidad que fue desarrollada, adquirida y es heredable, que permite sobrevivir a determinados individuos de una población a niveles de fungicida que anteriormente habían sido letales para ellos. Es decir, en la jerga popular también, volviendo un poco a este vocabulario que se encuentra en el campo, es que el hongo se acostumbra a los fungicidas. Por lo tanto, ese fungicida deja de ser efectivo. Y ahí comienzan a aparecer estas cepas o razas que son resistentes o menos sensibles. Esto está muy linkeado, está muy ligado a lo que es la teoría de Darwin, ¿no? A la supervivencia del más apto. También ocurre aquí, en esta población de microorganismos. Entonces la sensibilidad de un patógeno es un atributo de ese patógeno de ser vulnerable frente a un fungicida. Y como estábamos diciendo, esa sensibilidad se puede alterar. Se puede perder la sensibilidad por completo y por lo tanto el fungicida no va a hacer absolutamente más nada con él y eso significa típicamente una resistencia. También puede suceder que reduzca la sensibilidad, entonces tengamos que aumentar las dosis para obtener los mismos niveles de control previos, y esto entonces hablamos de reducción de la sensibilidad. Y muchas veces hablamos de insensibilidad de un patógeno, y esto más que resistencia es un atributo genético donde un patógeno directamente nació insensible a una molécula y no tiene nada que ver con resistencia. Lo que sí también debemos decir que la fungitoxicidad es un atributo de la molécula, no del patógeno, y tiene que ver con la potencia, con la capacidad de matar que tiene una determinada molécula a un determinado patógeno. ¿Cuáles son los tipos de resistencias que ocurren en la naturaleza? Existen básicamente dos. Uno que se llama resistencia cualitativa, que es abrupta, es sorpresiva, es de un momento a otro, para decirlo también comúnmente. Y esto está regulado por un gen o un par de genes solamente, y esto sucede y sorprende de inmediato. Quizás un fungicida fue lanzado recientemente y al año o a los 2 años ya se vuelven resistentes los patógenos que eran objeto de control. Y esto ocurre, por ejemplo, con benzimidazoles como metiltiofanato, carbendazim, todas las estrovirulinas, las carboxamidas, ocurre exactamente así, de un momento para otro. Y es tan sencillo para el hongo hacerlo que simplemente un cambio de lugar de aminoácido dentro de algún lugar o sector del gen ya le permite resistir, y muy rápidamente en 1 o 2 años. Por el contrario, la resistencia cuantitativa es un proceso gradual,
un proceso paso a paso, por lo cual intervienen varios genes y por lo tanto hay varias mutaciones o varios cambios que tienen que ocurrir para que un patógeno termine siendo finalmente resistente. Durante ese proceso gradual puede ser que aumentando la dosis de ese fungicida que está en cuestionamiento, se puedan seguir manteniendo los niveles de control hasta que luego de 5, 6, 7 años se declara la resistencia. Por lo tanto, son dos tipos de resistencia completamente diferentes y en el caso de la resistencia cuantitativa, el mejor ejemplo que hay para esto son los triazoles. Aunque también hay alguna discusión respecto a alguna mutación relacionada con las estrovirolinas, en el caso de los triazoles es típicamente un caso de resistencia gradual, una resistencia cuantitativa que lleva muchos años y que todavía en algunos casos persiste a medida que aumenta inclusive el aumento de dosis. También dentro de los conceptos básicos es interesante rescatar el de resistencia cruzada, y esto es entre fungicidas que tengan el mismo mecanismo de acción. Pasando un ejemplo, por ejemplo, la roya naranja del trigo, si se detecta que es resistente a un determinado triazol, también será resistente al resto de todos los triazoles. Eso se llama resistencia cruzada. Mientras que la resistencia múltiple es entre fungicidas de grupos diferentes. Y el caso más típico es la roya asiática de la soja en Brasil, que además de ser resistente a la espirulina, lo es resistente también, por ejemplo, a los triazoles, que son dos mecanismos de acción diferentes. ¿Cómo se determina esta sensibilidad o la resistencia en particular? Decíamos al principio que hay dos tipos de ensayos, uno de ellos que es morfológico, tradicional, en laboratorio, y el otro que requiere aspectos moleculares para confirmar las mutaciones y las variaciones. En el laboratorio, el método tradicional, consiste en armar soluciones con diferentes concentraciones del fungicida a estudiar, hacer, por supuesto, todo un modelo estadístico en sus repeticiones, en un agar papa glucosado, que es el medio tradicional para cultivar los hongos, y vamos a armar diferentes soluciones y, por lo tanto, diferentes cajas de Petri, donde van a mantener estas concentraciones distintas y donde se va a sembrar un disco de hongo, que está aquí, en el medio, para que este hongo finalmente crezca o no crezca en función de las diferentes concentraciones que hemos logrado. Luego se incuba, es decir, se le da la máxima capacidad de crecimiento a ese hongo y vamos observando si existe o no crecimiento ante las diferentes concentraciones de ese fungicida. Por ejemplo, como ven acá, a la dosis de 0 parte por millón, 0,01, 0,1, no tenemos inhibición del hongo, mientras que a partir de 1 o 10, 20 y 40 partes por millón, el hongo se ha encontrado inhibido durante ese crecimiento. ¿Para qué nos sirve esto en definitiva? En primer lugar, lo que debemos sacar es cuál es el porcentaje de inhibición del crecimiento en base a ese fungicida evaluado. Se toma el crecimiento del testigo, que es el crecimiento máximo porque no tiene fungicida, y se lo resta al crecimiento obtenido en cada una de las concentraciones que hemos logrado, dividido el crecimiento del testigo, y ahí lo que observamos es básicamente cuál es el porcentaje de inhibición de crecimiento de ese hongo a esa concentración. Cuando logramos que haya una inhibición del 50% del micelio o de la germinación de las esporas, nos encontramos con la dosis efectiva 50 o concentración inhibitoria 50, que es la cantidad de principio activo que fue capaz de inhibir ese 50% de hongo. ¿Y para qué sirve ese 650 o D50? Bueno, este indicador es un indicador universal para conocer cuál es la potencia de un fungicida y también para conocer entre diferentes cepas de ese mismo hongo si hay variaciones de esas 650. Cuando esa 650 aumenta, quiere decir que está sucediéndole algo a esa población en la cual requiere más principio activo para controlar ese 50%. Es decir, sirve para hacer el monitoreo de la sensibilidad. De manera general decimos que un hongo es muy sensible a un fungicida cuando esa CI50 es menor a 1. O también podemos decir que ese fungicida es altamente fungitóxico, como vemos ahora en la placa, altamente fungitóxico cuando esa concentración es menor a una parte por millón. Entonces, de esta manera nosotros podemos decir que si la CI50 es menor a 1,
esa población todavía está muy sensible al fungicida o ese fungicida es altamente fungitóxico potente. Ahora, cuando la 650 se sobrepasa de 1, y entonces empezamos a hablar de 1 a 10, empezamos a encontrar individuos que perdieron o redujeron esa sensibilidad. Y ahí comienza entonces la discusión de que si esa cepa es o no cambiante, ha mutado o finalmente es resistente. Por ejemplo, nosotros continuamente evaluamos en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires diversos patógenos con diversas moléculas. Este es un caso concreto de cómo a medida que aumenta las dosis en las cajas de Petri de un determinado fungicida, vamos logrando la inhibición, hasta la inhibición completa de ese hongo con ese disco que se siembra en el medio. Este, por supuesto, es el testigo y nosotros sacamos las diferentes CI50 para ir monitoreando cómo está la población de patógenos y para ir conociendo cuál es el fungicida más potente para ese hongo. Por supuesto que acá hay un trabajo estadístico muy importante, muy interesante aparte, porque hay mucho todavía por trabajar, para calcular finalmente por a veces regresiones logarítmicas esta CI50 famosa. La importancia práctica de saber esto era lo que yo les decía. Podemos monitorear la población, ya que si se aleja de 1, por arriba de 1, ya estamos detectando variaciones en la cual pueden inducir a una pérdida o una reducción de la sensibilidad. Y con esto monitoreamos diferentes cepas, pero también nos sirve para comparar fungicidas, porque distintos fungicidas para una misma cepa podemos lograr diferentes 650. Obviamente el que tenga menor 650 será el fungicida más potente o el más fungitóxico en los términos relativos. Nosotros trabajamos mucho en la escuela para graduados con diferentes tesis de posgrado. Esta es una de ellas, como es el caso de Carlos Mejía, donde él toma una cepa, por ejemplo, de mancha en red de Dreslera teres del año 2001 y compara con una cepa del año 2015, es decir, pasaron 15 años. Acá el mismo fungicida, la misma dosis, y lo que observamos que la cepa de 2015 empezó a crecer, es decir, ha reducido esa sensibilidad respecto a la cepa del 2001, que con la misma dosis directamente quedó inhibida. Quiere decir que en este trayecto del 2001 al 2015 ha habido una presión de selección con el uso especialmente de estrobina con triazol, con lo cual ha hecho que esta cepa ya en el 2015-2016 no tenga la misma sensibilidad que la cepa de hace 15 años. Esta cepa es muy importante porque es la línea de base, le llamamos nosotros. Y esta línea de base, en definitiva, nos permite la comparación con las diferentes cepas. ¿Por qué cambian los hongos? ¿Cuál es el mecanismo heredable, adquirido, como hemos dicho, que le provoca ese acostumbramiento a los fungicidas, dicho de otra palabra, en esa pérdida de sensibilidad o resistencia? La principal causa son las mutaciones genéticas. Estas mutaciones genéticas son a veces tan sencillas que cambiando un aminoácido por otro, a ese hongo puede resistir, por ejemplo, a un caso de las estrobirulinas, que es el caso más común que ocurre, que en 1 o 2 años determinados individuos de esa población cambian de lugar un aminoácido por otro, algo tan sencillo como eso en un sector del gen, y por lo tanto se vuelve resistente de inmediato, recordemos que es resistencia cualitativa, al caso, por ejemplo, de las estrobirulinas. En el caso de las estrobirulinas también existen otros tipos de cambios de aminoácidos, como está aquí explicado por una fuente brasilera, porque ellos son los que tienen en este momento uno de los principales problemas de resistencia con la roya asiática, donde cambios de aminoácidos simplemente le dan posibilidades de resistencia. Es muy sencillo que se logren las mutaciones y por lo tanto es clave entender cuáles son los factores de riesgo que generan resistencia para poder manejarlos. La mayor parte de la bibliografía habla de los fungicidas. Aquellos fungicidas que solamente tengan un lugar, o lo comúnmente llamado sitio de acción, es decir, va a ir a matar a la célula fúngica en un solo lugar, tienen más riesgo de generarse resistencia por parte de los hongos, porque es mucho más fácil sortear por parte del hongo aquel único y exclusivo mecanismo de acción. Por el contrario, fungicidas que tengan diversos sitios de acción en la célula fúngica para matarla, van a tener muchísimo menos riesgo y de hecho la literatura no muestra reportes que tengan que ver con fungicidas multisitio que hayan generado resistencia. Además, el FRAC,
que es una organización especialmente dedicada al estudio de la resistencia de hongos a fungicidas, aclara y otorga niveles y categorías de riesgo de acuerdo al tipo de molécula fundamentalmente relacionada con el sitio de acción. También hay factores de riesgo relacionados con el patógeno. Obviamente un patógeno que tenga mucha capacidad de esporulación, de multiplicación, de dispersión, virulencia y además ya haya tenido algunos antecedentes de resistencia, obviamente que va a tener mucho más riesgo el contexto de la generación de resistencia, de que ese patógeno finalmente mute mucho más rápido que otros, porque su capacidad de multiplicación y por lo tanto la cantidad de individuos en una población que puedan sufrir una mutación es altísimo. También tenemos esta relación que tiene que ver con el manejo agronómico, que muchas veces la bibliografía es contradictoria, a veces omitida, pero creo que es uno de los aspectos más importantes porque acá interviene el hombre. En este caso, por ejemplo, el manejo de dosis. Se disminuyen dosis, se dividen dosis, se mezclan mecanismos de acción, se hacen programas de monitoreo. Son todas preguntas muy relacionadas con el manejo actual agronómico que hace el asesor o productor durante el uso de fungicidas. Está claro que disminuir dosis o dividir dosis hay una tendencia a generar posibilidades mayores de resistencia de hongos a fungicidas. Y ese manejo agronómico también tiene que ver con qué cantidad de superficie tiene ese cultivo, qué tipo de genotipos se han sembrado, qué cantidad de aplicaciones se realiza en el cultivo, si se hace o no se hace rotación de cultivos y manejo de semilla, y por eso aquí hay un signo de pregunta y se pregunta, ¿se aplica manejo integrado de enfermedades? Porque una de las prácticas más importantes y esenciales para manejar la resistencia tiene que ver con un programa de manejo integrado, donde no solo se incluye el fungicida, sino también a la rotación de cultivos, al tratamiento de semilla, a la elección de variedades resistentes, etcétera. El FRAC, les decíamos, ha generado una tabla de riesgo donde ha colocado los fungicidas, como es el caso de benzimidazoles o estrobirulinas, o el caso de metalaxil, como el caso de fenilamidas, con un alto riesgo de generar porque son extremadamente unisitio. Y por otro lado también ha puesto aquí el riesgo del tipo de patógeno. Y como vemos, el riesgo de alto tiene que ver con patógenos que se multiplican en cantidad, lo hacen en forma muy rápida, son muy agresivos, son explosivos. Y por lo tanto, ambas combinaciones, sea de fungicidas que se utilizan de unisitio y patógenos que sean de alto riesgo, tenemos el número 9, que es el grado máximo de riesgo que podía tener esa combinación. Por el contrario, fungicidas que tengan sean multisitios, ¿no?, como el clorotalonil o el mancozeb y algunos otros, como los cúpricos, observamos que por su naturaleza de actuar en multisitios son ya de bajo riesgo. Aún o a pesar de combinarse con patógenos que sean altos riesgo, sigue siendo niveles de riesgo muy bajos. Lo que sí me parece que podría cuestionarse y discutirse, inclusive con la discusión y análisis del FRAC, es que las rollas está colocado aquí como niveles de bajo riesgo, y en realidad lo que ha demostrado la historia, y especialmente con roya asiática de la soja y parte con roya del trigo, es que en realidad como patógeno no debería estar con niveles de riesgo bajos, sino que debería estar acá con riesgo de niveles altos. ¿Qué pasa en Argentina? ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, nosotros usamos estrobirulinas, usamos benzimidazoles, usamos triazoles, usamos carboxamidas y usamos fenilamidas, especialmente metalaxil como tratamiento de semilla. Lo que tenemos son, en definitiva, fungicidas más específicos, unisitios, selectivos, que están más predispuestos a la resistencia. Por lo tanto, en primer punto, para hacer un escenario y un diagnóstico correcto, es que en los cultivos extensivos de la Argentina estamos usando fungicidas de alto a medio riesgo de generar resistencia. Ya estamos partiendo con una plataforma de riesgo que es necesario discutir y analizar. Algunos ejemplos que ha pasado en Argentina, Uruguay, inclusive Brasil, de cambios de sensibilidad, tienen que ver, por ejemplo, con la roya naranja o la roya foliar del trigo, donde ya se ha vuelto o ha perdido sensibilidad, especialmente para los triazoles. Y son las mismas cepas resistentes las que fueron encontradas tanto en Uruguay como Brasil y en la Argentina, son las mismas.
En el año 2007, la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires organizó un evento para llamar la atención e indicar y empezar a discutir sobre el problema de la resistencia y particularmente sobre la roya naranja o roya de la hoja, donde han participado muchas compañías y han participado, por supuesto, semilleros, productores, etcétera, investigadores. ¿Qué está pasando también a nivel mundial? A nivel mundial con Pythium o especies de Pythium respecto al metalaxil, se han encontrado cepas resistentes al metalaxil, cuando antes no se creía que había tantas cepas resistentes. Esto ha ocurrido en todas partes del mundo. Un caso muy cercano es el de Estados Unidos. Pero si nos vamos acá a la Argentina, nosotros hemos comenzado a iniciar algunos trabajos y nos llamó la atención que una cepa de Pythium, que la vamos a llamar A, respecto al metalaxil, evidentemente no ha sido controlada. Y debimos mezclar quizás con otros productos, como es el caso de fofito, que también es un homiceticida. Si se muestra la placa, nosotros lo vamos a observar bien claro, cómo la placa de metalaxil más el fofito está bien controlada respecto al metalaxil solo. No sé si la placa está para mostrarse. Ahí vemos la diferencia clara, donde utilizando un compuesto universalmente usado como tratamiento de semilla, un Pythium ha inhibido la germinación y de la semilla, por lo tanto no ha tenido efecto este principio activo, que mezclándolo quizás con otro, por ejemplo un fofito donde el mecanismo de acción está en discusión, pero por lo menos es conocido que no tiene casos de resistencia posible y es un homiceticida, funcionó muy bien en su mezcla. ¿Qué pasa también con el carbendazim? Los productores argentinos conocen que el carbendazim es uno de los productos más usados. Ha sido utilizado quizás con pocos pensamientos previos. Esto tiene que ver con que se ha utilizado sin criterio técnico, porque era económico, mezclado con insecticida, aprovechando posibilidades de pasadas, y esto también ha tenido repercusiones. El carbendazim es uno de los principios activos que más resistencia ha generado en la mayor parte de los patógenos. Podemos encontrar desde Cercospora betícula en remolacha, pasando por maní, y por supuesto uno de los trabajos que estamos listos para publicar es, por ejemplo, a Cercospora kikuchi. Vamos a llamarle kikuchi porque también hay discusiones respecto a si es esa especie o no, donde aumentando aún la dosis de fungicida en las placas de Petri, vemos que no existe ninguna inhibición. Y este es el primer indicio morfológico a nivel laboratorio tradicional donde vemos que esta cepa puede considerarse que ha perdido la sensibilidad y por lo tanto es resistente. Faltan los análisis moleculares que ya están en marcha. Y si uno revisa el banco de datos donde hay reportes de resistencia, encontramos que respecto al patógeno y para las estrobirulinas tenemos 53 casos ya relatados en el año 2013, para triazoles particularmente son 35, para carboxamida cada vez van en aumento, 12, 15, 20, especialmente para cultivos extensivos. Y si uno tuviera que mostrar en forma protagónica y extraordinaria un ejemplo de qué consiste el combate respecto a la resistencia y cómo generar estrategias antirresistencia, nos tenemos que remitir a la roya asiática de la soja, que ha generado prácticamente una batalla en cuanto a las moléculas, usos y dosis en Brasil desde el año 2001-2002 en adelante. Sabemos que esta roya asiática, y esto era la discusión que hacíamos con respecto al FRAC, es explosiva, es una enfermedad súper numeraria, para decirlo de alguna manera, quiere decir que se multiplica y genera una cantidad de individuos en cada generación terrible. Un cálculo hecho por el doctor Reis en Brasil, se generan 1085 kilos de esporas por hectárea cada vez que hay una epidemia de roya asiática, para que vean la cantidad y las posibilidades de mutación que existen. Observamos que durante el año 2002-2003, donde el lanzamiento especialmente de triazoles, pero especialmente de las estrobirulinas para la roya asiática, ha generado un control muy bueno en el año 2002-2003. Sin embargo, ya a partir del año 2003-2004 comienzan a conocerse algunos lotes o algunos plantas, algunos individuos que dejaron, o sea, ha crecido su roya a pesar de haber aplicado estos fungicidas. Y así sucede con el crecimiento en el 2004-2005, 2006-2007, hasta que llegamos 2008-2009 al 2014-2015, prácticamente con todo el lote en su mayoría resistente.
casos de lotes que han mostrado resistencia a los principales fungicidas. A tal punto que hoy podemos decir que la resistencia a roya asiática está demostrada y confirmada, inclusive publicada científicamente a triazoles, a estrovirulinas e inclusive una resistencia múltiple a ambas moléculas, es decir, a triazoles más estrovirulinas. Comienzan inclusive a caer algunas eficiencias de nuevas moléculas que han salido o están ahí discutiéndose, y un aspecto fundamental fue el uso de fungicidas multisitio, como es el caso del mancozeb o cúprico, para complementar, para contrarrestar, utilizando un fungicida multisitio, esta resistencia demostrada y confirmada científicamente en el caso de la roya asiática de la soja. Vean cómo ha caído año tras año la eficiencia de control del tebuconazol. Vean cómo cae también la destrovirulina, porque uno de los graves errores que se ha cometido es la utilización de destrovirulinas en forma aislada. Y esto ha generado, por lo tanto, también caída del control a consecuencia de aparición de cepas resistentes. Ha caído su control y también la resistencia múltiple, tanto a azoxastrobina como, en este caso, una estrobilina o un triazol, a la caída de la control y, por lo tanto, la aparición de resistencia. A tal punto que en el estado de Paraná de Brasil, hoy directamente restringe, suspende, elimina de la posibilidad de uso a más de 70 defensivos, fungicidas, que tengan baja eficiencia al control de la roya asiática. Y hoy entonces, por lo tanto, exige que a partir del año 2015 aproximadamente, que cada vez que se registre un principio debe tener al menos una posibilidad de un 80% de control a esta enfermedad. Miren hasta qué nivel ha llegado el problema de la resistencia, especialmente en este caso. En Brasil, por ejemplo, en el pasado se usaban pocas aplicaciones, se hacía una de herbicida, 2 de insecticida, alguna de fungicida y posteriormente otra de herbicida, y se hacían 5 aplicaciones. En el presente prácticamente se utilizan 10 a 12 aplicaciones y en el futuro no sabemos exactamente cuántas más para el control de la roya asiática. Entonces la roya asiática ha de alguna manera combatido, desafiado, ha amenazado a la industria de los fungicidas y, por supuesto, con esto, a la vida de los productores, al contexto social y, por supuesto, también a la economía del país. Si uno revisa, y esto es una diapositiva de Paulo Santos que me la ha facilitado para mostrar, me pareció muy interesante la evolución histórica, los primeros fungicidas que se utilizan son los benzimidazoles y los triazoles, especialmente pensando y con la gran tarea que ha hecho el doctor Yorinori, que lamentamos que haya desaparecido este año con mucha tristeza, pero que ha trabajado intensamente en Brasil, y este es uno de los símbolos que tiene Brasil en fitopatología. Él comentaba todo este caso y especialmente la utilización de benzimidazoles y triazoles para el uso de la calidad de semilla, y que luego fue incorporándose en el 2001 el uso de estrovirulinas, muchas veces estrovirulinas solas, luego mezcladas con triazol, luego aparecen las carboxamidas casi recientemente para tratar de contrarrestar la resistencia de estrovirulinas y de triazol previas, y ahora también van acompañando de fungicidas protectores, como es el caso de cúpricos o mancozeb, etcétera. Con lo cual nosotros tenemos un panorama incierto si no implementamos manejo agronómico en relación a disminuir los factores de riesgo de la resistencia. Si uno también revisa la historia de Europa, Europa es uno de los continentes que más reportes de resistencia de hongos a fungicidas presenta, junto con Estados Unidos. La Argentina todavía está a tiempo de protegerse, la Argentina todavía está a tiempo de generar la discusión y análisis para que los factores de riesgo sean minimizados. Más aún, la Argentina tiene esta posibilidad porque ha sido muy castigada con la resistencia de malezas herbicidas, y ese fantasma uno lo debe transportar al miedo realmente que significaría
poder perder la eficiencia de los fungicidas en el manejo de enfermedades en los cultivos. La Argentina ya tiene casos de resistencia en vid, la tiene en papa, la tiene en maní, la tiene en diversos cultivos, pero en los cultivos extensivos está recién emergiendo este problema y es necesario empezarlo a discutir. Pero les decía, si vemos esta diapositiva, vemos que aquí hay triazoles, hay estrobirulinas y carboxamidas, los grandes grupos que se utilizan, por ejemplo, en cebada cervecera. En el caso de Europa, ya para la ramularia ha sido detectada resistencia a triazoles, a estrobirulinas, y ya en este año 2016 el primer reporte de resistencia de ramularia a carboxamida, siendo la carboxamida la principal molécula que era eficiente para el caso del control de ramularia. Para mancha en red también la hay para las 3 moléculas, y para escaldadura también hay para triazoles, también hay para estrobirulinas, pero aún no las hay para carboxamida. Lo que quiero decir en definitiva, que en los últimos años comenzó a haber resistencia, inclusive a las carboxamidas que son de reciente salida al mercado. Si nosotros seguimos insistiendo con disminuir dosis, con dividir dosis, con utilizar criterios basados en la fenología y no en el estudio poblacional del patógeno, muy probablemente aumentemos estos riesgos de generar resistencia. En Brasil, con la mancha anillada, y la Argentina está haciendo un excelente trabajo, la estación experimental de Obispo Colombres, especialmente con el estudio de la variabilidad de la mancha anillada que hay en el país, en Salta, en Tucumán y fundamentalmente comparándola con Bolivia. Brasil tiene un grave problema de mancha anillada porque ya los fungicidas están fallando drásticamente y las compañías están extremadamente preocupadas en cómo resolver este problema. Así entonces, en este relato de la historia de los fungicidas, los conceptos básicos y fundamentalmente los peligros y los factores de riesgo, llegamos a un tema crucial, que es el debate sobre dosis y resistencia a fungicidas. De manera general, si uno tuviera que plantear una relación teórica entre fungicida y rinde, nosotros podríamos ver en esta diapositiva que a medida que aumenta la dosis fungicida, el índice de severidad disminuye. El índice de área verde debería aumentar, la intercepción de luz debería aumentar y el rendimiento debería aumentar. Esta es una relación teórica que debería ocurrir. Claro que aquí no están puestas las variables económicas, no está la maximización de rendimiento y la inversión que hacen los productores. Por eso en general se utiliza lo que se llama dosis apropiada, dosis óptima, porque la relacionan con el margen máximo. Ahora bien, ¿cómo se define la dosis apropiada? ¿Cómo se define la dosis recomendada en los marbetes? ¿Qué es la dosis recomendada en el marbete? La primera definición que surge es que la dosis de marbete es un factor de seguridad y garantía, que lo otorga el fabricante, que ante una diversidad de situaciones agronómicas se asegura un elevado porcentaje de control, siempre y cuando se respete esa dosis. Y esa dosis surge de años de trabajo antes del lanzamiento comercial, años de investigación en el campo, años de investigación en el laboratorio, para finalmente congeniar cuál es la dosis recomendada, la dosis apropiada u óptima. Y esto también tiene que ver con el 80 o 90% de los ensayos, con el 80 o 90% del control. Se va seleccionando las dosis en esa red que plantean antes de un lanzamiento comercial. Si vemos aquí el gráfico, vemos que a medida que aumenta la dosis de fungicida, obviamente el costo del fungicida aumenta. Por supuesto que también va aumentando el rendimiento y el beneficio hasta que llega a un punto que se maximiza y luego va a caer ese beneficio porque obviamente el costo de fungicida es superior al beneficio que podemos lograr. Llega un momento que incrementos adicionales de dosis no serán pagados por el incremento de respuesta al rendimiento, que es en este punto. Y aquí, en este punto, la cantidad de fungicida innecesario se minimiza y ahí surge, por lo tanto, la dosis apropiada. Obsérvese en este gráfico aquellos asesores que muchos más le gustan observar la rentabilidad y el beneficio. Obsérvese que aún así, si tomamos esa variable única de discusión, en realidad la caída del beneficio es mayor si bajamos las dosis que si aumentamos las dosis. Por eso, ante una situación de incertidumbre, una situación de aumento de presión de inóculo, a veces hasta es preferible pensar en mejorar en aumento de dosis o usar la dosis máxima recomendada que llegarla a disminuir. Porque incluso para la única variable que muchos productores y asesores seguían, que es la rentabilidad o el beneficio, caen superiormente más en el caso de disminuir esa dosis. Entonces, ¿cuál es el punto clave en toda esta discusión? Y debemos equilibrar un control efectivo de la enfermedad
con una estrategia antirresistencia y que asegure beneficio económico para el productor. Estas tres características deberían estar dentro de la dosis óptima o apropiada. Y es muy importante entender que la selección que favorece la resistencia es inversamente proporcional al control logrado. Cuanto menos control logremos, más posibilidad va a haber de resistencia de hongos a fungicidas. Vuelvo a insistir, el punto clave es equilibrar control efectivo de la enfermedad, generar una estrategia antirresistencia y además que el productor tenga un beneficio económico. Entonces, ¿cuáles son las evidencias científicas que uno puede encontrar en la literatura en relación a las dosis? En primer lugar, lo que debemos decir es que las dosis más bajas que lo recomendado no brindan un control efectivo y por lo tanto pueden permitir que cepas o razas con resistencia intermedia empiecen a sobrevivir. Esta es una selección de los más aptos. Realizar aplicaciones divididas incrementa la resistencia. Es decir, muchas veces una misma dosis se la divide en dos y creyendo que dividiendo las dosis, es decir, haciendo dos aplicaciones pero de una única dosis recomendada, se va a tener más ejercicio del control. Y sin embargo hay una doble chance de que los patógenos, al recibir menos dosis en cada una de esas dos aplicaciones, tengan mucho más chance de generar resistencia, porque tienen doble posibilidad de que esos individuos sean seleccionados en una aplicación dividida. La división de una dosis un fungicida dada entre dos o más aplicaciones selecciona con más fuerza esas cepas de resistencia. También se sabe que cuando uno baja las dosis genera un estrés en la población. Las dosis subletales son estresantes. Y en general el estrés en una población está ligado a un aumento de la tasa de mutación. Y el aumento de la tasa de mutación genera, por lo tanto, posibilidad de que emerjan individuos que sean resistentes. Por lo tanto, tanto dividir dosis como bajar dosis, hay una tendencia a pensar que haya un mayor riesgo de generar resistencia. Bien, llegamos casi a la parte final para discutir qué debemos hacer, porque el título de esta charla era ¿qué hacer? Lo primero es pensar en buenas prácticas para evitar la resistencia de los hongos a fungicidas. Y cuando uno busca qué son buenas prácticas, no es una declamación filosófica. Ustedes saben que ahora se utiliza buenas prácticas, sustentabilidad, compromiso social, empresario, grandes títulos, pero en realidad tenemos que ejecutar con medidas prácticas y que sean realmente fáciles de adoptar por parte del productor. La primera de ellas es que debemos aplicar un fungicida siempre que sea necesario y de acuerdo con sistemas que orienten, pueden ser los umbrales u otros sistemas, que orienten técnicamente la necesidad de aplicar o no. Aplicaciones por las dudas, aplicaciones por fenología, aplicaciones porque el precio conviene, no son medidas que sean antirresistencia. Por el contrario, son medidas que favorecen la resistencia. No llegar tarde es la segunda medida. Claro, porque si nosotros llegamos tarde, ese fungicida con esa dosis que hemos elegido previamente, se tiene que enfrentar con una realidad poblacional extremadamente superior. Y eso, por lo tanto, hace que haya más chances de que individuos puedan sobrevivir, porque sería como una especie de una dosis, por más que sea recomendada, subletal en una superpoblación. La tercera es utilizar principios activos con diferentes mecanismos bioquímicos de acción, y esto está bien claro. A pesar de eso, hay patógenos como la roya asiática que puede vencer tanto la cestrulina como pueden también vencer los triazoles. Por eso muchas veces la recomendación a nivel mundial es empezar a mezclar con fungicidas que tengan bajo riesgo y, como hemos dicho, los fungicidas que tienen bajo riesgo son los multisitios. Hay otra tendencia mundial muy interesante, muy lindo para investigar, que se llama quimiosensibilización de los fungicidas. Determinadas sustancias que no son fungicidas per se, mezcladas con fungicidas, le permiten exacerbar la potencia del fungicida a la misma dosis. Es decir, mezclando una molécula X a un fungicida determinado, su capacidad de control es aumentado. Es decir, comienza a quimiosensibilizarse a esa molécula. Debemos también complementar fungicidas con otras medidas de control, inclusive químicas o biológicas. En este caso, por ejemplo, la utilización de fosfito, de control biológico, con quitosanos, etcétera, como de alguna manera mejorar nuestras herramientas de manejo en el mismo momento que hay que aplicar. Quinto, alternar principios activos entre y dentro de un mismo mecanismo bioquímico de acción, y esto es la clave, porque el acostumbramiento del hongo surge por usar siempre el mismo mecanismo de acción. Respetar las dosis de marbete. Recuerdo que las empresas dan una garantía y dan una seguridad
de elevado control ante una diversidad de situaciones gracias a la dosis de marbete. Entonces, ya per se, si uno quisiera estar garantizado y asegurado, debe respetar la dosis. Desarrollar también un programa de sensibilidad de los hongos. La Argentina todavía aún no lo tiene y estamos reiniciando quizás un poco esta discusión para dar comienzo a generar programas de sensibilidad, conocer qué está pasando en el campo con la población de hongos, si hay alguna variación que nos podamos anticipar y previamente tomar alguna medida. Y por supuesto, la implementación del manejo integrado es la clave. Es decir, no solamente los fungicidas es la herramienta de control que comenta el productor, también tiene que empezar a conocer que la rotación de cultivos, que el tratamiento de semilla, que la elección de genotipos, que la elección hasta de fechas de siembra o prácticas culturales debe formar parte de este paquete de manejo y no solo químico, oportunista o de ir a apagar el incendio porque existe un problema, sino que deberíamos implementar un programa de manejo integrado. Recuerden, ya como mensaje casi final, que los fungicidas alteran el metabolismo de los hongos y amenazan la supervivencia, por lo que no es de extrañar que los patógenos puedan iniciar mecanismos para resistir. Esta es la ley de Darwin. Pasa con los humanos. O ustedes cuando van a un médico y le recetan algún antibiótico basado, por ejemplo, en la amoxicilina, porque le han encontrado una angina bacteriana, van a darse cuenta que en algunos casos ya no funciona. O si bajan las dosis de sus comprimidos que les han recetado, tampoco va a funcionar. Y esto va a recrudecer el problema y tienen que ir a buscar otro mecanismo de acción en sus antibióticos. Y por último, si se detectara la resistencia, será un perjuicio directo al productor, a las empresas, a los técnicos y a la comunidad toda. En esta preocupación tan intensa, tan dramáticamente significativa, desde la Asociación Argentina de Fitopatólogos y con varios de los fitopatólogos, estamos invitando a participar a todos los que trabajen en el tema de resistencia de fungicida a través de la Comisión de Estudios de Fungicida en Argentina. Y con una intención de poder formar algún FRAC también a nivel nacional que tenga un vínculo con el exterior, pero básicamente estamos muy interesados en que esta comisión comience a funcionar a nivel local de una manera mucho más intensa, que queremos aportar información, conocimiento. El primer paso que hemos hecho fue reunir todos los trabajos que se han hecho en Argentina relacionados con la resistencia. Las tesis que están en funcionamiento, que próximamente ya va a estar disponible para todos los que les interesa, cuáles son los trabajos que se han hecho, cuáles son los trabajos que se harán y cuáles son los trabajos que están en funcionamiento, incluido las tesis de posgrado. Y por supuesto, armar unas estrategias y tácticas antirresistencia para que puedan ser difundidos en todo el medio rural. Por lo tanto, esperemos que hayan tenido la posibilidad de escuchar y que haya sido claro en el entendimiento de los mensajes que tiene que ver con este problema mundial de la resistencia. Resistencia que ocurrió en realidad a partir del año 1970, cuando nacen los primeros fungicidas sistémicos y especialmente de unisitio, de un sitio específico, como es el caso de benzimidazoles, donde nace el primer problema de resistencia. En el año 1945, 1950, 60, en los libros de fitopatología ni siquiera existía el problema de resistencia de fungicida. A partir del año 1970 comienza a incrementarse los casos y los reportes de una manera extraordinaria y donde nosotros tenemos que hacer hincapié no solo en el tipo de molécula, sino también en el manejo agronómico.